descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Stargate Core 1203 estaba en el puente de su bionave, sentado en su silla de mando, que era algo parecido al diseño alterano de la silla de Atlantis. Su puente de mando tenía un espacio amplio de unos 100 metros cúbicos, y estaba ubicado en el centro de su bionave. Aún así, las pantallas del frente mostraban el espacio, y una vista del planeta sobre el que estaba en órbita, oculta, tanto a la vista, como a cualquier sensor. Ni siquiera las naves Asgard eran capaces de localizarla, y ya lo habían probado con la nave que el Asgard conocido como Thor, trajo a la Tierra. Este camuflaje fue diseñado por 00, ella era buena inventando cosas, o adaptando tecnología. Su dios siempre le encargaba estos trabajos, o las misiones más importantes que estaban relacionadas con sus objetivos, para los humanos de este planeta. 03, pensó en 00. Una persona fría, pocas cosas eran de su agrado, y eran muchas las que despreciaba. Incluso él que era su hermano, apenas era de su interés, y todos los demás eran objetos de su diversión, excepto su dios. Para su dios 00 era algo así como su hija favorita, y parecía que el sentimiento era mutuo, porque lo único que 00 se tomaba con seriedad en este mundo, eran las misiones que le daba su dios. Lo demás lo ignoraba, incluso a ellos. 01 cometió el error de molestarla, y ahora dormía en la bodega de carga de la nave Leviatán, disfrutando de la compañía de los White y de otras personas que su dios consideraba una molestia para sus planes, y que necesitaban escarmiento por ello. Su dios veía esto como un accidente, a pesar de que era evidente que fue intencional, porque 00 así lo dijo y él no dudó ni un segundo de sus palabras. 03, podía decírselo, pero 01, se buscó su propio destino, y 00 era una persona terrible para ganarse su desagrado, por lo que 03, no intervendría. Su siguiente familiar, descartando a 01, que quién sabía cuándo saldría de su castigo, era 02. Ella se había convertido en la comandante de los ejércitos de su dios, y se encargaba de todo lo referente a la seguridad del imperio, supervisando a los generales de su padre y a las posibles amenazas, tanto internas como externas. Ella parecía de gusto con su puesto, e incluso se había creado una vestimenta, que hacía juego con la de su dios, aunque en color plata, para indicar que era su subordinada. Seguía 04, a quien su dios había enviado a la Tierra, para encargarse de que su nivel tecnológico avanzara sin pausas, y que sus gobiernos no se guardaran la tecnología que conseguían. 04 era extremadamente feliz en este planeta, y cualquiera que amenazara con sacarlo de él, se ganaría su enemistad. Su dios también estaba satisfecho con su progreso, y sus métodos, porque se había asegurado de no estar al frente de forma oficial. Esto era importante para los planes de su dios, porque ellos no estaban allí para ser líderes mundiales, sino para hacer de los humanos que ayudaban, líderes mundiales. 03, pasó al informe de 05 y 06, que actuaban en equipo, construyendo ciudades, y toda la infraestructura que su dios requería en su territorio, y que necesitara la mano de obra especializada, ya fuera porque necesitaba adaptar alguna tecnología a la vida civil, o porque se necesitaban a los replicadores para construir algo, fuera de la vista de los Asgard o de los vasallos Goa'uld de su dios, que eran algo ambiciosos. 03 suspiró, 05 y 06 también disfrutaban del lugar que se habían hecho en los planes de su dios. Todos sus hermanos tenían su lugar establecido, pero él no tenía un propósito aún. 03, estaba asignado junto a 00 para proteger la Tierra, y responder a cualquier llamada suya. Fuera de eso, tenía libertad de hacer lo que quisiera, siempre que no interviniera en la política o el gobierno de la Tierra, porque eso no le gustaría a sus aliados. 04 miró al planeta azul. Los humanos eran una especie interesante, no había una definición específica que se ajustara a ellos. No se podía decir que eran pacifistas, pero algunos de ellos eran pacifistas. No se podía decir que eran guerreros, aunque algunos de ellos eran guerreros. También eran políticos, diplomáticos, profesionales, investigadores, exploradores, gente que solo quería divertirse, criminales, vagos y eran una especie que parecía valorar cada pequeño aspecto de la vida. 04 sonrió mirando el planeta. Su dios estaba interesado en los humanos, porque ellos podrían encargarse del caos que surgiría, cuando los Goa'uld ya no gobernaran la galaxia, pero 03 aún siendo un ser sin propósito, sentía algo extraño por este planeta y sus habitantes.
Por eso, mientras esperaba y vigilaba, observaba los diferentes aspectos del mundo creado por los humanos, y cómo avanzaban hacia el futuro, mientras se preguntaba, cuál debía ser su propósito. Y 03 leía un libro sobre la historia humana, pasando sus páginas y limitando su visión a cada línea de este, para leer al mismo ritmo que lo haría un humano, cuando una llamada del comando SGC llegó. La nave de 00, que también vigilaba el planeta, recibió el mismo mensaje, y un segundo después envió una respuesta. Ella había decidido ignorarlo. Sus razones eran simples, no había peligro y a su dios no le interesaría la tecnología mencionada. En resumen, el SG-1 había arreglado el intercambio de información sobre los Goa'uld por un reactor de Naquadah. Ellos ya tenían reactores de Naquadria para estudiar, pero estos les parecían demasiado peligrosos para el uso común, por lo que accedieron a negociar. Luego descubrieron que los Obanianos, que era la civilización con la que trataban, no tenía un método de enseñanza estándar. Para adquirir conocimientos, enseñaban a un grupo de ellos desde que nacían, y luego transferían el conocimiento a los demás, dejando en blanco al recipiente original de la información, lo que significaba un reinicio de sus vidas. Estos recipientes también eran niños, pues solo con ellos funcionaba este proceso, por lo que el SG-1, al ver que no podían hacer nada para detenerlo, lo llamaron a él. 03 hizo una mueca, ante la respuesta de 00. Él no esperaba más de ella, y en este momento, ella estaba con su dios. 03 intentó pensar, cuando un segundo mensaje llegó. Por favor respondan, no es una crisis, pero también es importante y el mensaje fue interrumpido. 03 no dudó más y se transportó al lugar de donde venía la señal, que era la sala de reuniones del humano llamado George Hammond. Coronel O'Neill. Reprendió el general Hammond, que parpadeó al verlo aparecer. El general Hammond ocupaba la cabecera de la mesa, mientras el SG-1 y el coronel Maybourne enviaban el mensaje, usando una terminal que conectaba a la computadora que él les había dado, que era un pequeño disco. Ahora, Maybourne sostenía el disco en sus manos, mientras el coronel O'Neill trataba de quitárselo. 03, supuso, por el tono del último mensaje, que fue él el que lo envió, pero fue reprendido por ello, y le habían quitado el acceso. El general Hammond carraspeó al verlo aparecer, y el coronel Maybourne y el coronel O'Neill dejaron su pelea por el sensor, que tomó la mayor Carter. Todos se sentaron algo avergonzados. 03 pensó que no era apropiado preguntar qué hacían, y como si no hubiera visto nada se sentó al otro lado de la mesa. Entiendo que están negociando por tecnología sobre cómo construir un reactor de Naquadah, dijo 03 al sentarse. Hemos encontrado a una civilización, de un planeta llamado Orban. Ellos poseen la tecnología mencionada, y aceptaron compartirla, pero hoy lobotomizan el cerebro a sus niños, y queremos su ayuda para evitar que lo sigan haciendo. Intervino el coronel O'Neill. Coronel O'Neill. Reprendió el general Hammond. Vamos general, todo estaba en el informe, no tenemos tiempo para esto, se quejó el coronel O'Neill con impaciencia. 03 se sintió algo incómodo, por lo que decidió ser sincero. Mi dios está interesado en la Tierra. Es valiosa para él. Y según mencionan, ya han obtenido lo que querían de esta civilización, por lo que no hay más beneficios para la Tierra en seguir interviniendo, explicó 03. En resumen, su alianza es con nosotros y no les interesan otros mundos, por lo que no ayudarán en esta situación, dijo el coronel O'Neill. 03 asintió. Era un poco brusco decirlo así, pero era acertado. Jack, quizás debería hablar yo, dijo el doctor Daniel Jackson. Daniel, no tenemos tiempo para la política, se están llevando a Merrin en este momento. Reprendió Jack, y lo miró a él. 03, hay vidas de niños en juego aquí, por favor ayúdanos. Rogó el coronel O'Neill. 03 se sintió incómodo, tanto, como todas las veces que ellos pidieron ayuda antes, y él no intervino. 00 había sido clara, esto solo era política. Su único interés era la Tierra. Pero eso no se sentía bien. 03 suspiró. 00 solo seguía caminando e ignorando todo. Si ella recibiera esta petición de ayuda, y ella ya había recibido esta petición de ayuda y lo dejó en visto, porque estaba con su dios. A 04 solo le importaba cumplir con su trabajo, o más bien que sus sirvientes cumplieran con su trabajo, porque sus propios intereses era una vida y extraña. 03 suspiró, solo para ver qué se sentía, porque él no necesitaba respirar, su cuerpo funcionaba con una fuente de energía. Arturo, no tenía ninguna necesidad física.
Solo suspiró, porque veía que los humanos lo hacían cuando se sentían abatidos o cansados, quizás les daba algún consuelo, pero era evidente que con él no funcionaba. Él miró al coronel O'Neill. ¿Puedo conocer a la persona de la que hablan? Preguntó 03, solo para ganar tiempo. El coronel O'Neill giró su vista hacia el general Amon, que suspiró. Señor, ya me lo ha prometido, dijo el coronel O'Neill. Pensamos que no responderían, intervino el coronel Maybourne. Maybourne, cállate, reprendió el coronel O'Neill. Veré qué puedo hacer, dijo el general Amon, y salió de la oficina. El doctor Daniel Jackson se apresuró a seguirlo. Y 5 minutos después el general Amon regresó junto a Daniel, una niña de unos 11 o 12 años, y un hombre de unos 30 a 40 años, que no lucía demasiado contento. El general Amon se acercó a él para hacer las presentaciones y 03 se levantó. Callan, Merrin, este es 03, el representante diplomático de uno de nuestros aliados más cercanos, presentó el general Amon, y el hombre y la niña hicieron una reverencia. 03, estos son Callan y Merrin de los Orbanianos, nuestros más recientes aliados, agregó. 03 hizo una reverencia igual a la que hicieron el hombre y la niña. Mientras lo hacía, él dio con una solución a este asunto, pero necesitaba estudiar mejor la situación, porque no podía interferir de forma casual, pues si cometía algún error, y esto afectaba los planes de su dios, estaba seguro de que 00 en persona, le enviaría a hacerle compañía a 01. En nombre de mi dios, les saludo, dijo 03. El hombre y la niña lo miraron con algo de extrañeza. Así llama al emperador que gobierna el imperio al que sirve, explicó Daniel Jackson. 03 asintió. El comando SGC nos ha llamado, porque creen que podemos serles de ayuda, con los inconvenientes que enfrentan ahora, debido a su método de transferencia de conocimientos, explicó 03. No tenemos ningún inconveniente con nuestro método de transferir los conocimientos. Son estas personas las que no entienden por más que les expliquemos, se quejó Callan. 03 miró a la niña. Sus nanitos se conectaron con los que la niña tenía en su cerebro, y también con los de Callan. 03 negó con la cabeza y levantó un dedo. Callan se quedó inmóvil. Luego lo miró con aprehensión. Los Goa'uld pueden hacer lo mismo si llegan a su planeta. Esta tecnología no está fuera de su alcance, y su pueblo no tendría ninguna oportunidad de lucha si se enfrentan a ellos, advirtió 03. En realidad, los Goa'uld los matarían sin hacer escaneos. El verdadero peligro para ellos eran los replicadores, que podían controlarlos a voluntad, debido a que estas personas tenían nanitos en sus cerebros. ¿Entiende ahora el problema?, preguntó 03. Callan asintió con aprehensión. Puedo ayudarles, pero antes, me gustaría conocer su planeta y sus costumbres. No puedo intervenir en este asunto sin ver a quién estoy ayudando, dijo 03. 03 ya había descargado toda la información de los cerebros de estas dos personas, pero en este caso, tenía que confirmarlo con sus propios ojos. Por favor, acompáñenos. Debo hablar de esto con mis superiores, dijo Callan. Y media hora después, 03 observaba la ciudad principal de los Orbanianos. Gracias por ayudarnos, dijo el general O'Neill acercándose a su lado, junto al resto de su equipo. Solo puedo ayudar si los Orbanianos aceptan mi ayuda, dijo 03, porque Callan aún no había regresado. Oh, ellos aceptarán. Callan se veía lo suficientemente asustado, dijo el general O'Neill. 03 sonrió. Los nanitos son una tecnología más peligrosa de lo que ustedes creen. Galaxias enteras han sucumbido debido al mal uso de esta tecnología, explicó 03. Bien, ahora nosotros también estamos asustados, dijo el coronel O'Neill. 03 sonrió. Falta mucho para que estas personas lleguen a ese nivel, pero si algo ocurre, pueden llamarme, dijo 03. Si los nanitos se salían de control, ese sí era un asunto en el que debía intervenir. Él miró la ciudad. A mi dios le gustaría este lugar, siempre le han gustado las decoraciones que se salen de la norma, dijo 03, observando la ciudad que tenía algunas pirámides. Su organización tampoco está mal, deberían seguir su ejemplo, dijo 03. Gracias, estamos bien, dijo el coronel O'Neill. 03 sonrió. ¿Teme que los nanitos les conviertan en máquinas?, preguntó 03. ¿Sabes? Creo que podemos llegar a entendernos, dijo el coronel O'Neill. Los nanitos no hicieron que estas personas olvidaran su imaginación, fueron ellos mismos los que decidieron seguir ese camino. El miedo puede llevar a su especie a tomar medidas desesperadas, dijo 03.
Los Goa'uld pueden causar daños incluso si no intervienen de forma directa, dijo Teal'c. 03, ¿puedes hacer algo por los niños que ya fueron afectados? Preguntó Daniel Jackson. He revisado su estado, no hay nada malo con sus nanitos, y tampoco con sus cerebros. Simplemente los Orbanianos no saben cómo reprogramarlos. En cuanto a su método de aprendizaje, mantener los nanitos en sus cerebros es un riesgo que no les conviene correr, explicó 03. ¿Quieres decir que estás dispuesto a actualizar su tecnología? Preguntó la mayor Carter. No puedo hacer eso, pero ustedes sí, explicó 03. El SGE-1 parpadeó al unísono. Luego, a la mayor Carter se le iluminaron los ojos. No puedo interferir con ellos, porque no tiene que ver con la Tierra. Pero si ellos ofrecen esta tecnología a la Tierra, yo podría actualizarla para ustedes, ya que es un riesgo en su estado actual, y no tendría problemas en que ustedes la compartan de vuelta, explicó 03. Ni hablar. Sentenció el coronel O'Neill, mientras a la mayor Carter le brillaban los ojos de emoción. Eso sería interesante, dijo Daniel Jackson. Gente, préstenme atención, reprendió el coronel O'Neill. O'Neill, hay una gran cantidad de información que tu gente podría compartir usando esta tecnología. Incluso tú podrías ser un científico, dijo Teal'c. Teal'c, eso no tiene gracia, reprendió el coronel O'Neill. 03 sonrió. Este sentimiento de que las cosas acabaran bien le agradaba. Y una semana después llegó otro mensaje del SGC. 00 volvió a ignorarlos, pero 03 leyó con calma mientras estaba sentado en su puente de mando. En las 2 últimas semanas, 03 tuvo algunas revelaciones sobre su propia vida y propósito, y con eso también comprendió mejor a sus hermanos. Su felicidad y comodidad no se trataban del propósito, porque ellos no eran máquinas. Ese sentimiento que le eludía, y que le causaba incomodidad, era su propia insatisfacción al tratar de ser algo que no era. No era tener un propósito lo que brindaba ese sentimiento de tranquilidad, era seguir sus propios sentimientos. Incluso cuando no podía hacerlo y enfrentaba obstáculos, resolverlos le hacía sentir una sensación de logro que le ayudaba a entender a sus hermanos y a su propio Dios. 03 leyó el informe del SGC. Al SGC llegaron invitados no invitados, pero no era una invasión, porque eran Samantha Carter y Charles Kowalski de otra realidad. Ambos llegaron a través del espejo cuántico que estaba en el Área 51. Este espejo fue el que usó el Dr. Daniel Jackson antes de la invasión de Apopis y al parecer podía conectar a otras realidades. Era una tecnología interesante, pero su Dios no estaba interesado y dejó el espejo en la Tierra. Ahora, por medio de este espejo, habían llegado refugiados y el SGC los aceptó en su equipo por unos días, hasta que la Samantha Carter que llegó empezó a presentar los efectos físicos de invadir otras realidades, ocupando el mismo universo que una de sus copias. Por esto, se disponían a regresarla a su realidad y también a salvarlos de los Goa'uld, llamando allí a los Asgard, o a ellos mismos. El SGC ya tenía un plan, pero también tenían una duda, y era si la tecnología de comunicación que les dieron funcionaría en la otra realidad. Por lo que les estaban llamando, 03 podría simplemente limitarse a decir que sí o enviar una respuesta más larga explicando los detalles. Sin embargo, este evento era interesante, y como era otra realidad, su intervención no afectaría a la Tierra de su propia realidad. Por lo tanto, se transportó a la sala de reuniones del general Amon, donde estaban el SGE-1, el coronel Maybourne, el general Amon y los duplicados Samantha Carter y Charles Kowalski. Hola, dijo Daniel con un parpadeo. Bueno, solo estamos preguntando, pero siempre es bueno ver a un aliado, dijo el coronel O'Neill. Los duplicados Samantha Carter y Charles Kowalski le miraron con sorpresa. Lo sé, estoy aquí por mi propia voluntad, este caso me ha provocado algo de curiosidad, dijo 03 con sinceridad. Y sí, el artefacto de comunicación que les dimos funcionará si estamos presentes en esa realidad, pero me temo que no deberían tener esperanzas en ello, porque nuestro imperio está en esta galaxia, y la Tierra es un planeta notorio. Si existiera allí, de seguro, mi Dios ya habría contactado con el SG-1, explicó 03. No había forma en que la Tierra les pasara desapercibida, pues era el punto de acceso a Atlantis y muchas otras tecnologías que su Dios había conseguido. Parece que en esta realidad, tienen muchos aliados poderosos, dijo Kowalski con un suspiro. Y también que nos ha tocado el palito común en la repartición de estos, dijo Samantha Carter. Creo que hasta ahora, no lo veía así, pero en perspectiva, es interesante, dijo la mayor Carter.
Bien, deberíamos explicarle el plan a nuestro aliado, porque el tiempo corre, y solo se me permite prestarles equipo por 24 horas, explicó Maybourne. El general Hammond asintió. 03, el coronel Maybourne y el NID han accedido a prestarnos su equipo de infiltración, para atravesar el espejo, instalar una fuente de energía que antes fue usada por el coronel O'Neill para llamar a la galaxia de los Asgard, y luego esperar su respuesta. También planeábamos prestarles el artefacto de comunicación que nos dieron, pero si su imperio no está allí, deberíamos proceder con la llamada a los Asgard, concluyó el general Hammond. 03 asintió. Con la tecnología de infiltración del NID, cumplir ese propósito no sería un problema. Les acompañaré, dijo 03. Solo he recibido equipo para las personas que participarían en esta misión, dijo Maybourne con algo de incomodidad. Podemos dejar a alguien detrás, ofreció. No será necesario, solo seré un observador, y poseo mi propio equipo, dijo 03, primero cambiando de forma para parecerse al coronel Maybourne, y luego desapareciendo, y volviendo a aparecer. Excelente, dijo Maybourne. 03 no llevaba ningún equipo consigo, su cuerpo era enteramente de nanitos y bionanitos, alimentados por una fuente de poder Arturo 2.0, pero al igual que otros replicadores, podía adoptar cualquier configuración que él quisiera, incluso armas. Entonces manos a la obra, dijo el coronel O'Neill, y el general Hammond asintió. Y 03 fue a estudiar el espejo cuántico junto a Daniel Jackson y Kowalski. Él sostuvo el control remoto del espejo e hizo varios escaneos. Al parecer hay una variable indeterminada en las direcciones, por lo que hay una variación en cada llamada, que hay que ajustar luego de ser apagado, explicó 03, y fue a tocar el espejo, infiltrando sus nanitos y haciendo un escaneo profundo de la tecnología para adaptarla a su propio cuerpo, pues el destino de este artefacto luego de esta misión, sería su destrucción, porque era un punto de acceso fácil a esta realidad, algo demasiado peligroso para que se dejara sin resolver. Y algunos minutos después, todos estaban listos. El equipo estaría conformado por Daniel Jackson, el coronel O'Neill, Teal'c, Charles Kowalski, él y la doctora Samantha Carter, que era la visitante porque en su realidad no era militar. El equipo contaba con la tecnología de camuflaje que ellos le habían dado al NID, y que se basaba en los hologramas de luz dura de los Asgard, pero adaptada al nivel tecnológico Goa'uld, y la tecnología furtiva, que modificaba los escudos personales para hacer invisible a su portador. ¿Todos listos?, preguntó el coronel O'Neill. Todos asintieron. 03, haz los honores, dijo el coronel O'Neill, y 03 asintió, adoptando una configuración para replicar el control remoto del espejo y activándolo. 03 realizó un cálculo analógico de la realidad de la que venían los visitantes y se mostró una sala destruida por una explosión. Esta debería ser su realidad, dijo 03. En un solo intento, impresionante, dijeron las dos Samantha Carter al mismo tiempo. He tenido acceso directo al programa de control y hecho mis propios cálculos, explicó 03. Gente, concéntrense, dijo el coronel O'Neill para devolver la atención de todos a la misión. Ellos asintieron, y juntos tocaron el espejo, lo que los llevó a la otra realidad. Ahora estaban en una sala de equipos, mirando un pasillo destruido. Se aproxima un equipo de Halfas, dijo 03. Bueno, eso fue rápido, dijo el coronel O'Neill mientras Kowalski sacaba las granadas aturdidoras, y 03 apagaba el espejo. Los sonidos fueron evidentes para todos después de unos segundos. Todos a cubierto, ordenó el coronel O'Neill usando señas. Ellos se ocultaron, y cuando los Halfas pasaron, Kowalski arrojó una granada, luego, cuando los Halfas cayeron, Teal'c, el coronel O'Neill y Kowalski, usaron las pistolas ZAD para desintegrar sus cuerpos. Bien, ahora Kowalski y yo tomamos su lugar y conectamos el artefacto para alimentar la puerta, el resto se infiltra en la sala en modo furtivo, y llama a los Asgard, ordenó el coronel O'Neill, mientras él y Kowalski tocaban los brazaletes que llevaban en el brazo izquierdo y se convertían en un par de Halfas, para marchar hacia la sala de energía. 03 se volvió invisible, y Daniel Jackson, Teal'c y Samantha Carter, también tocaron el brazalete de su brazo izquierdo para hacerse invisibles. Esos brazaletes no tenían ningún botón, sino una interfaz neural, y tocarlo era la señal para enviar una orden mental y ejecutar sus capacidades, ya fuera un escudo, invisibilidad o tomar la forma de alguna criatura en los alrededores. Y en su camino a la sala de control, no hubo problemas, y al llegar, se encontraron con Apophis, que intentaba obtener información de un general Hammond en muy mal estado, con el uso de un bastón del dolor Goa'uld.
Con Apophis solo estaban 4 Jafas y su primado, que era el mismo Teal'c de esta realidad. Los sonidos de activación de las pistolas Zad se escucharon, y Apophis y sus Jafas cayeron en un par de segundos. Apophis fue el primero, porque su equipo no quería que activara su escudo. El general Amon se levantó mientras todos ellos se volvían visibles de nuevo. General, estos son aliados de otra realidad, explicó la doctora Samantha Carter revisando el estado del general. 03 avanzó y colocó su mano sobre el general Amon, para curar todas sus heridas. Este es 03, un aliado de los humanos en la otra realidad, explicó Samantha Carter y el general asintió. Señor, tenemos un plan para conseguir la ayuda de una especie avanzada en nuestra propia realidad, ellos se encargarán de los Goa'uld y Samantha Carter le explicó su plan al general Amon y unos minutos después, la energía estaba conectada. Al marcar, llegaron Jafas, pero además de Apophis y su guardia desmayados en el suelo, no encontraron a nadie, porque la doctora Samantha Carter se hizo invisible para cruzar el Stargate a la galaxia de los Asgard, y ellos ya se habían marchado con el general Amon para esperar la llegada de los Asgard. Al despertar, Apophis los buscó por todos lados, pero ni siquiera pudo encontrar al general Amon, que estaba al descubierto. Los Jafas que lograron localizarlo fueron dejados inconscientes por descargas de Zat, disparadas por oponentes invisibles. El general Amon se movió a otro lugar mientras Apophis despotricaba de furia. No podían enfrentarse a sus naves usando tecnología furtiva, pero esconderse era un juego en el que tenían ventaja. Y media hora después, llegaron los Asgard y transportaron a Apophis y todo su ejército de Jafas. Intentaron transportarlo también a él, pero 03 interrumpió el proceso y bloqueó los escaneos sobre él. Luego abrió comunicaciones. Los Asgard quieren hablar conmigo, los veré en algunos minutos, dijo 03 y el resto del equipo, que ya se había vuelto visible de nuevo, asintió. 03 se transportó a las coordenadas suministradas por los Asgard, apareciendo en el puente de su nave, un espacio amplio con vistas al planeta Tierra. Era el mismo diseño que su propia nave, pero el color era un gris metálico en vez del negro pulido de su propio puente. Saludos, soy Thor, comandante supremo de la flota Asgard, se presentó el Asgard, aunque 03 ya lo conocía de su propia realidad. Saludos, dijo 03, observando que estos Asgard parecían tener los mismos problemas genéticos de su propia realidad. Soy 03, un aliado de los humanos en mi propia realidad, aunque parece que en esta realidad mi creador no existe y no nos conocemos, dijo 03. ¿Creador? Preguntó Thor. 03 le pasó los datos sobre él y su creador, curioso acerca de cómo reaccionaría el Asgard. Thor leyó los datos en un segundo, y al segundo siguiente, aparecieron multitud de escudos a su alrededor. 03 dio un paso a un lado, atravesándolos como si no estuvieran allí, lo que alarmó a Thor. Tranquilo, no soy parte de la especie de replicadores insectoides con la que luchas, y mi dios es bastante diferente a los Goa'uld que conoces, explicó 03 con calma. Los Goa'uld no son dioses, dijo Thor con cautela. 03 supuso que trataba de ganar tiempo para descubrir cómo sacarlo de su nave. Mi dios me ha creado, por lo que es mi dios. Sin embargo, sus siervos se refieren a él como emperador y no exige que nadie lo llame Dios. Tampoco hay esclavos en nuestro imperio, y los humanos son libres de ir y venir. Mi Dios también ha tratado los efectos del sarcófago sobre su mente y ha explorado multitud de mundos, incluso vuestra galaxia, donde descubrimos a los replicadores insectoides, explicó 03, pasándole toda la información de los replicadores insectoides, incluyendo un arma que podrían usar en su contra, lo que dejó a Thor sorprendido. ¿Por qué me darías esta información sobre los tuyos? Preguntó Thor. 03 sonrió. ¿Consideras parte de tu especie a todos los seres hechos de materia orgánica? Preguntó 03 con curiosidad. Thor reflexionó por unos segundos. Entiendo, dijo Thor, que ahora parecía más calmado. En nuestra realidad, su especie padece un defecto genético que ha provocado daños irreparables en su ADN. En nuestra realidad, mi dios ya está buscando una cura para este problema, pero su investigación no está completa, dijo 03, pasándole toda la información sobre la investigación de su dios. Thor pareció realmente sorprendido esta vez y estuvo todo un minuto sin hablar, revisando a fondo todos los datos. ¿Qué parte no ha logrado resolver? En mi opinión, esta es la cura completa, dijo Thor con dudas. No es la opinión de mi dios, y tampoco sería la mía.
Si bien el defecto genético está corregido, el cuerpo no se ajusta a las variaciones, no se adapta y, en consecuencia, no evoluciona. Por lo tanto, la investigación es defectuosa e incompleta, explicó 03. Él estaba de acuerdo con su padre en este punto. No había diferencia entre estos resultados y crear una máquina. Thor parpadeó. Usted y su dios son personas con estándares muy altos, dijo Thor. 03 asintió. ¿Tienes alguna solicitud a cambio de tu ayuda? Preguntó Thor. Me gustaría que ayudaras a esta galaxia de forma más directa. Supongo que ahora que estarás libre de la guerra contra los replicadores y tienes un inicio en la investigación para hacer una cura, no habrá problemas en ello, dijo 03. En cuanto a una recompensa, ya la obtuvimos al encontrarnos con los replicadores insectoides en su galaxia, quienes compartieron toda su tecnología con nosotros. Por lo tanto, el pago ya fue hecho, y somos nosotros los que les debemos, explicó 03, y Thor parpadeó. Entiendo, dijo Thor con un asentimiento. ¿Qué harás de ahora en adelante en nuestra realidad? Preguntó. Al regresar con mi grupo del SGC, el espejo cuántico será destruido, por lo que esta será nuestra primera y última reunión, explicó 03, diciendo la verdad pero también mintiendo, porque aunque era verdad que el espejo sería destruido, él ya había copiado su tecnología y podría volver a este universo cuando quisiera. Además, había modificado el espejo de esta realidad para que nunca pudiera marcar su realidad ni las cercanas. El objetivo de 03 no era invadir este mundo ni robar nada. Solo quería saber qué harían los Asgard con la información que les proporcionó. Antes de irte, el Consejo Asgard quisiera agradecer tu ayuda, dijo Thor. Tu ayuda para esta galaxia sería más que suficiente para mí. Me gustaría pensar que he sido de ayuda en este lugar, dijo 03. Realmente no necesitaban nada de los Asgard y se podía decir que les debían la tecnología más avanzada que poseían. Entonces, ve en paz, dijo Thor, y 03 asintió para volver con su propio equipo. En 1 o 2 meses volvería para ver qué hacían los Asgard. Y Thor atendía a los peticionarios en su trono dorado mientras leía los informes atrasados del comando SGC con cierta sorpresa. Ya habían pasado 5 meses desde las negociaciones de la Tierra con los señores del sistema. En el SGC, las cosas habían estado en calma sin que se presentara ninguna amenaza a sus planes. Las alarmas no habían sonado, y con 00 y 03 vigilando, Thor no tenía que preocuparse. Llevaba 5 meses de vacaciones sin ninguna preocupación por parte del SGC. Existían las molestias que tenía que enfrentar de los señores del sistema y Sokar, pero eran cuestiones menores. Ahora él estaba leyendo los informes del SGC para pasar el tiempo mientras atendía de Goa'uld menores que querían jurarle lealtad a aquellos a quienes sus jafas obligaban a arrodillarse debido a que intentaron robar planetas o recursos que le pertenecían por derecho de haberlos robado antes. Notó que 03 había estado interviniendo en los asuntos del SGC y respondiendo a sus mensajes, sin que hubiera necesidad, simplemente porque quería ayudarles. Esto hizo que Thor parpadeara. Los replicadores humanos eran parte de él. Cada uno de ellos era lo mismo con diferentes puntos de vista, pero al final, eran él mismo. No sabía que hubiera una parte de él que fuera una persona desinteresada, por lo que estaba genuinamente sorprendido. 03 era raro, pero sus intervenciones no estaban fuera de otorgar beneficios, y él lo dejó pasar. Lo que 03 hiciera con su vida no era asunto suyo. Eran sus manos, pero cada uno de ellos hacía lo que quería después de cumplir el trabajo asignado. Incluso podían hacer el trabajo como les viniera en gana. Thor no los limitaría de ninguna forma, ya que su relación se basaba en la libertad. 03 había conseguido la tecnología de los Orbanianos, basada en nanitos para transferir conocimientos, y la había actualizado para que pudiera ser implementada y retirada en cualquier edad, sin ninguna consecuencia para el huésped. Había creado un artefacto efectivo de transferencia de conocimientos que el NID ya estaba empleando para acelerar el desarrollo de tecnologías en el planeta base. También había viajado a otra realidad y entregado a los Asgard de allí el arma antirreplicantes y su estudio sobre su condición genética, que estaba incompleto pero les sería útil para dejar de preocuparse por sus vidas. Lo hizo para ayudarles, pero su ayuda también le beneficiaba a él. 03 había regresado varias veces a esa realidad para ver qué hacían los Asgard con esa tecnología y había enviado sus informes. La reacción inicial del Thor alternativo fue de sospechas, pero luego cumplió su palabra, y los Asgard ahora intervenían de forma activa en la galaxia de la Vía Láctea alternativa, deteniendo el avance de los Goa'uld sobre las diferentes razas y liberándolas de la amenaza Goa'uld.
Aunque todavía no declaraban una guerra abierta, parecían creer que debían ser los habitantes de la galaxia quienes se encargaran de los Goa'uld. Con ellos de su lado, el imperio Goa'uld de esa realidad estaba condenado. Para Kor, todos estos datos eran muy valiosos, ya que los Asgard podían ser una especie que le causara problemas. Sin embargo, para que sus planes se cumplieran, los Asgard debían estar presentes para servir como mediadores y guías. El problema era que él no quería que facilitaran las cosas a la Tierra, dándoles protección absoluta y arruinando así sus planes. Pero con este experimento de 03, parecía que entendían la situación política en la galaxia y no se apresurarían a destruir a los Goa'uld. Según este experimento, él no tendría nada que temer en ese aspecto, por lo que decidió adelantar su contacto con los Asgard en cuanto se produjera algún encuentro con ellos en el futuro. Kor estaba satisfecho con 03. No solo hacía lo que quería, sino que también se preocupaba de que él recibiera beneficios. Le dio carta blanca para actuar cuando quisiera, siempre que no interfiriera con sus planes. Podía ayudar a otros, no solo a la Tierra. Kor cerró sus informes y, con un gesto de su mano, el Goa'uld de turno, un ladrón que servía a Sokar, fue enviado a su bodega de carga para recibir castigo por su falta. Sus jafas hicieron una reverencia. «Mi Dios, esos son todos los peticionarios de hoy», informó Jet. Kor asintió y se levantó para acariciar la cabeza de algunos de sus pequeños sirvientes, indicándoles que el trabajo llegaba hasta ahí. Luego se transportó al puente de la Leviatán. Kor apareció sentado en su trono de mando y un holograma mostrando sus diferentes flotas estacionadas en varios planetas para dar respuesta rápida a todo su territorio se proyectó enfrente de él. Desde la construcción de su luna astillero, ya había pasado más de un año y sus ATAC ya superaban los 300. En este mismo periodo, todos los señores del sistema juntos no habían producido más de 150 ATAC, y eso ya era una gran velocidad debido a la presión que sentían por él, ya que estos ATAC eran construidos a mano o al menos los recursos para su construcción eran movidos a mano. Esto no quería decir que estos fueran los únicos ATAC producidos, ya que los señores medios y menores, que estaban sin vigilancia, también habían construido sus propias naves. Los más pobres de ellos tenían planeadores de la muerte, otros Alkesh, y los más acomodados sus propios ATAC. Esto hacía que el número de ATAC en la galaxia aumentara de forma desproporcionada. Era un problema para él, ya que estos Goa'uld menores eran blancos fáciles para los ladrones profesionales, y Sokar era uno de ellos. Su flota ya había crecido a más de 70 ATAC. Tenían el descaro de intentar robarle a él, usando una flota de 10 naves para capturar 3 de sus naves que patrullaban la frontera de sus territorios y estudiar sus fuentes de energía. Su plan falló porque Kor vigilaba todo su territorio y esas naves eran solo una advertencia para que los demás señores del sistema supieran que él no estaba inactivo y que sería mejor que no intentaran ningún truco. Kor respondió al ataque enviando a Jet, quien llevó consigo al puño de Kor y 10 ATAC para capturar la flota de Sokar y añadir sus naves a las suyas. Aún así, Kor no dejaría impune el descaro de Sokar. Ya le había enviado su correspondiente amenaza de muerte. Todos los señores del sistema habían hecho lo mismo, pero Sokar sabía que no irían por él porque sus pérdidas serían desastrosas y unirse contra él sería una vergüenza. Por el momento, solo Errur mantenía una guerra con él por el control del territorio de Apokis, pero Sokar estaba a punto de derrotarlo, ya que en secreto había estado acumulando una flota de la que Errur no tenía idea. Los señores del sistema solo intervendrían después de que Sokar derribara a Errur y a otros más. Pero para ese momento, Sokar sería un problema demasiado grande, ya que tendría suficientes naves para enfrentarse a los señores del sistema y causar un desastre. Kor no iría por Sokar, porque si lo hiciera y demostrara su superioridad, se convertiría en el nuevo Ra, y aún no era el momento para eso. Si se convertía en el Señor Supremo, tendría que someter a los demás por la fuerza, y él no gobernaría un imperio de esclavos y desechos. Su imperio debía ajustarse a sus estándares. Por otro lado, en el resto de la galaxia reinaría el caos, y como nuevo Señor Supremo, sería su deber imponer el orden si no quería que las cosas se descontrolaran. En el caos, podría surgir alguien que pusiera fin a su reinado, y a Kor no le gustaba tomar riesgos. El universo Stargate había demostrado que aquellos que se creían invulnerables y poderosos eran los más fáciles de matar cuando surgía el caos. Como ejemplo, estaban los Ori. Kor era como una hormiga que podía desaparecer con un simple pensamiento de uno de ellos. Los Ori habían muerto de un solo disparo, en un segundo de descuido.
Por eso, nadie lo convencería de enfrentarse directamente en una guerra. Actuaría en modo sigiloso, a menos que no tuviera otra opción. En este caso, una larva con inclinaciones oscuras como Sokar no lo llevaría a abandonar su imperio seguro para enfrentarse a él. Sabía que el final de Sokar podría llegar sin ninguna consecuencia para él, ya que Sokar, al causar caos y actuar con arrogancia, se había acercado a su propia destrucción. Kor se aseguraría de que eso ocurriera. Kor abrió las comunicaciones, y un Goa'uld menor respondió. Él estaba sentado en un trono que formaba parte de un palacio. Mi señor, y el Goa'uld interrumpió sus palabras y revisó rápidamente sus sistemas de comunicación. He interferido tu señal. Deja de perder el tiempo y comunícame con Egeria, ordenó Kor al Tok'ra, que se hacía pasar por señor menor al servicio de Yu. No sé de qué estás hablando, señor del sistema, dijo el Tok'ra. Pero al terminar de hablar, una mujer de largos cabellos negros y ojos azules apareció detrás de él. Kor, parece que tu red de espías es mejor de lo que pensaba, dijo Egeria. Kor bufó. Egeria, localizar a tus inútiles hijos es un juego de niños para mí. Ahora atiende, amenazó Kor, asegurándose de que esta mujer no se le ocurriera hacer tonterías ni pensara que él la llamaba porque quisiera verla. Egeria frunció el ceño. ¿Ha pasado algo?, preguntó con seriedad. Uno de tus hijos ha sido capturado por Sokar, pero tienes suerte. Sokar ha estado molestando en mis territorios y sus tonterías están poniendo en riesgo mis planes. Por lo tanto, es hora de que desaparezca, dijo Kor, transmitiendo toda la información sobre la prisión de Sokar, los guardias y el funcionamiento. Puedes solicitar la ayuda de los Tauri, ya que el anfitrión de tu hijo es el padre de la mayor Carter, y uno de mis seguidores también está allí, añadió Kor. Kor, la Tok'ra no es tu ejército personal, dijo Egeria. Egeria, mientras hablamos, tu querida larva inútil está sufriendo a manos de Sokar en su luna infierno, le recordó Kor. Además, también estoy poniendo mis fuerzas en esto y a la Tok'ra tampoco le conviene que Sokar obtenga más poder y se apodere de los ejércitos de los señores del sistema, advirtió Kor. Lo que te forzaría a intervenir antes de que estén listos tus tontos planes, acusó Egeria. Egeria, no lograrás que arriesgue mi vida por tus ideas insensatas. Si tú y tus hijos han estado planificando durante siglos, creo que yo también puedo tomarme mi tiempo y hacer las cosas a mi manera, replicó Kor, ya que el descaro de esta gente era demasiado. Quiero anfitriones en caso de emergencia, pero puedo renunciar a eso. Sin embargo, lo que necesito es acceso a la tecnología que usaste para devolverme la juventud, y quiero que esto se pueda aplicar tanto a mis hijos como a sus anfitriones, demandó Egeria. Kor estaba algo sorprendido, pero después de pensar unos segundos, lo entendió. A los Tok'ra les gustaba la idea de compartir un cuerpo, y sus anfitriones eran parte de ellos, compartiendo incluso sus memorias y sentimientos. Una relación espantosa en opinión de Kor, pero él no estaba allí para juzgar los gustos de nadie. Lo que pides es una tecnología muy peligrosa y son conocimientos que ni siquiera los señores del sistema poseen, explicó Kor. Egeria asintió, indicando que estaba dispuesta a comprometerse con sus condiciones. Bien, esta tecnología no debe salir de tus manos, y créeme, puedo saber si violas nuestro acuerdo, advirtió Kor, ya que si un nanito salía de su lugar predestinado, sus replicadores lo sabrían y se lo informarían. Es un trato, dijo Egeria. Kor asintió y cerró la comunicación. Kor abrió la comunicación con 00 y le advirtió que pronto sería contactada por el ex-jefe y que debía asegurarse de que Sokar no viera la luz del día siguiente. Además, quería que la Tierra tuviera un enemigo más al estilo Goa'uld tradicional, como Apophis, quien seguiría siendo el encargado de entrenar y presionar a la Tierra para que acelerara su armamento y tomara el frente en la batalla. Así, Kor podría disfrutar de la tranquilidad sin preocuparse por ninguna amenaza que surgiera del caos. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.